Maestro, cuando tenemos la oportunidad de hablar con un escritor, normalmente surgen varias preguntas. ¿Cómo descubrió su talento? ¿Cuándo inició? ¿Quién lo apoyó? En su caso, ¿fue su familia? ¿Fue un amigo? ¿Sus profesores tuvieron algo que ver con todo esto? Indudablemente, los profesores influyeron mucho en mí y en cualquier niño. El profesor educa con el ejemplo. Así nos los enseñó hace mucho rato Juan Amos Comenio. Tuve la suerte de tener buenos, excelentes profesores, amantes de la escritura y amantes de la lectura. Solamente alguien que ame la lectura y la escritura puede formar niños y jóvenes lectoescritores. Yo conté con esa suerte. Eh, Talento, no sé si tenga, solo sé que amo la escritura. Siempre voy caminando por la vida en función de la escritura. Quisiera plasmar, dejar escrito todo lo que veo, lo que siento. Recuerdo que escribí mis primeros cuentos cuando estudiaba bachillerato. Se hacía una semana cultural en mi institución y pues escribía para participar en esa semana cultural. Influyó mucho que me gané un concurso de cuentos y eso me matriculó, me marcó para toda la vida. Desde entonces pues he estado pendiente de escribir, de contar lo que siento. Desde niño tuve un gusto especial por la lectura. Quizá influyeron en mí los relatos que escuchaba de los mayores, esos cuentos tradicionales. Quizá influyó en mí cuando empecé a sentir ya mayorcito la necesidad de expresar las primeras inquietudes de mi espíritu. Eh, Quizá pues influyó mucho en mí las circunstancias históricas de existencia que me ha tocado vivir. La escritura es experiencia. Casi siempre o siempre el escritor escribe de lo que vive o de lo que viven las personas que lo rodean. Cuando estamos con los niños en clase, todos los estudiantes quieren participar. La clase se hace divertida. Entonces la profesora dice coche, los niños dicen noche, el profesor dice sortija, los niños dicen manija, recurso, concurso. Podríamos decir que el entusiasmo es el rey de la clase. Pero cuando el profesor dice niños o jóvenes, escriban un poema, el que ahora reina es el silencio. Uno que otro escribe una palabra y empieza a buscar otra que le rime. Maestro, regálenos la clave. ¿Cuál sería un buen comienzo para escribir un poema? Bueno, yo sinceramente pienso que es la motivación lo que empuja al niño a escribir. La motivación es la clave. ¿Qué es la motivación? Es ese fuego vivo interno que el maestro enciende en el alma del chico. La motivación es el combustible que empuja el carro a la escritura. Sin motivación, la tarea es difícil. No se puede obligar al niño a escribir de algo que no le nazca, que no le salga de adentro. ¿Y de qué debe escribir? ¿De qué debe reflexionar en sus escritos el niño? Bueno, de lo que le gusta, de sus juegos, de sus padres, debe escribir de sus hermanos, de su barrio, o sea, de todo lo suyo. Lo que no es suyo, lo que no siente como suyo, o lo que no siente como propio, no lo llama la atención. Yo casi siempre recomiendo leer a Isabel Agüera, que es una escritora española y a la vez educadora, que ha desarrollado una cantidad de estrategias, de técnicas
para renovar la escuela, con una cantidad de ideas originales, donde ella enseña desde el aprendizaje de una metáfora hasta una rima a través del juego. Es una estratega especialista sobre la animación de la lectura y la escritura. Sostiene que la poesía se puede enseñar, que sí es cierto que el poeta nace porque la sensibilidad le viene heredada de los 23 genes, o de los genes del padre y de la madre. Si es cierto eso, pues se puede moldear ese espíritu que ya viene predispuesto por ser sensible a la escritura. También Gianni Rodari ha desarrollado una cantidad de técnicas que orientan al maestro para que él guíe al niño en la construcción o invención de sus historias. La mayoría de escritores y poetas colombianos, como Gabriel García Márquez, como usted, maestro Osvaldo, en sus escritos describen la tierra donde nacieron, el aroma de las flores, el canto de las aves y, en fin, una cantidad enorme de vivencias. Y creería que es la parte del éxito. Pero ahora, maestro, ¿qué le decimos a los niños y jóvenes de la ciudad que se mueven en espacios pequeños, que tienen un contacto mínimo con la naturaleza, que están inmersos, como dice Héctor Lavoe en su canción Juanito Alemán, en una selva de cemento, para que nuestros chicos se inspiren y puedan enriquecer sus escritos? Efectivamente, la tierra donde nacimos nos deja una impronta en el alma. Es una marca indeleble que guía nuestras acciones, nuestros sentimientos. Si yo nací en el campo, llevo esa impronta. Si nací en la ciudad, también tengo esa impronta. Miremos esta poesía mía, que no habla del campo ni de la ciudad, sino más bien de un estado del alma. La poesía se llama El peso del silencio y dice así: el silencio a veces pesa tanto como pesa el ácido de mi hiel. A veces no pesa nada, tiene la gravedad del dolor. Pesa un suspiro, pesa lo que pesa una silueta, pesa un cadáver, pesa una fragancia, pesa un destierro. Tiene la pesadez de la sombra, la del vacío, la del grito. Hay silencios de muerte, de noche y de luz. Hay silencios dentro y fuera de mí, silencios de la boca y silencios del corazón. El silencio pesa lo que peso. El silencio soy yo. Calla el buitre, calla la paloma. El silencio pesa aunque no tenga voz. Pesa el silencio del olvido. Pesa el silencio del puñal. Pesa lo que pesa la mueca del pesar, la de la sangre, la del espanto. Pesa una gota de vino. Pesa lo que pesa el sonido. Pesa lo que peso yo. Pesa una palabra sin nombrar o un verso sin escribir. Mi silencio pesa lo que pesa mi voz. Como podemos observar, pues es una poesía hecha de una vivencia. No es la vivencia de la tierra donde nací, no es la vivencia del campo. Es un sentimiento acá en la ciudad, que me surge, que me nace acá en la ciudad, pero subyace dentro de mí el aprendizaje del que tuve en la tierra donde nací. De hecho, la poesía ha tratado muchos temas. Los grandes temas de la poesía han sido, por ejemplo, el amor. Y hay amor en la ciudad y amor en el campo. Quien lo vive en la ciudad puede escribir poesía
del amor en la ciudad. Otro tema, o un grande tema de la literatura universal, es la muerte, el tema de la muerte. Lo mismo, la gente se muere en el campo y se muere en la ciudad. Tantos temas, el dolor, la venganza, la locura, la alegría, la ira, etc. Y todos esos temas se viven en el campo y en la ciudad. En el año 2007, usted publicó su primer libro, Por las rendijas del tiempo, en las soledades del destierro. En los escritos que allí están, percibo el amor por su gente y un cierto aire político. Cuéntenos, háblenos de este libro. ¿Qué lo inspiró? Efectivamente, mi libro, Por las rendijas del tiempo, es un canto al destierro y a la muerte. Es la memoria del exterminio a sangre y fuego de un partido político. Por eso digo a los desterrados, en una de mis poesías, ¿quién va en esa nave? En las partidas no solo parten los que se van, también parten los que se quedan. Por eso digo asimismo a los desterrados, el puerto está lejos, altas olas estrellan la nave de cristal contra los acantilados. Un llanto de voces rotas cae eterno en el vacío de la distancia. Vuelta añicos a la deriva, se ahoga la vida. Por eso le digo a los silenciados, a los asesinados, hablo con tu voz y quieren silenciarme, pero aunque apaguen mi garganta te oirán tus gritos, oirán los gritos de mis letras, y mi voz, tu voz, irá por los caminos como una vela encendida. Igualmente por eso le digo a los hermanos asesinados, porque arrasan los árboles, piensan que el bosque van a desaparecer. Porque fusilan las palomas, piensan que su vuelo van a detener. Se equivoca, tú no duermes, el bosque se multiplica y la paloma sigue volando. En síntesis, mi libro Por las rendijas del tiempo, escrito en las soledades del destierro, es una historia de amor y de nostalgias. Maestro, desde su punto de vista como escritor, poeta y docente, ¿cuál sería el antídoto o el consejo para seducir, enamorar a nuestros niños y jóvenes de la lectura y la escritura? Bueno, la seducción empieza con la lectura. A los niños hay que leerles cuentos todos los días. Que las historias de esos cuentos les seduzcan el espíritu. El maestro, el padre de familia, el adulto, debe dar ejemplo leyendo. Lee tú, que se educa más haciendo que diciendo. El ser humano o el niño no hace lo que le dicen que haga, sino lo que ve que los adultos hacen. Entonces, nuevamente, es el ejemplo. El maestro educa con el ejemplo. Y dice José Jolivet que uno aprende a leer leyendo. Primero hay que leer para después escribir. Solo quien lee, escribe. Y a escribir se aprende escribiendo. Es escribiendo que uno se convierte en escritor. Pero, ojo, esa lectura que va a influir en el chico debe ser una lectura llena de gozo, de placer.
La felicidad es el motor para todas las actividades del ser humano. Tengo entendido que hace poco terminó de escribir una novela. Cuéntenos, adelántenos algo de ella. Sí, la novela está lista. Se llama Nos dejaron morir. Es una historia de amor, de violencia y de locura. Es la suma de varias historias, todas atravesadas por la historia común de los personajes principales. La novela es el registro de la cotidianidad que circunda la vida del ser humano que habita hoy esta tierra, signada por la avaricia y el afán de poder y de tener, de un hombre que solo se siente más hombre si está rodeado de materialidad. Ya está en la imprenta. Y cuando sacamos esta crisis originada por el coronavirus, la novela verá la luz de los días. Espero que la adquieran y la lean muy pronto. Bueno, usted inicia escribiendo poesía. Para mí, desde la poesía hasta la novela hay un recorrido, un camino muy largo. ¿Siempre tuvo el deseo de escribir una novela? ¿Esto lleva años de planeación o fue algo que surgió después de la poesía? Cuéntenos cómo es que llega de la poesía a la novela. A ver, ¿cómo llegué de la poesía a la novela? Bueno, yo pienso que fue algo gradual, lento, con mucha parsimonia a través del tiempo. Desde niño soñé con escribir una novela. Iba pensando a medida que crecía, cómo lo haría, cómo lo diría. Y ahora pues ya de adulto se me dio la oportunidad de sentarme y escribir, porque, bueno, me pensioné y me retiré de la docencia y entonces tengo el tiempo suficiente para ese oficio. El oficio de la escritura es un oficio que se fundamenta en el ocio. Solo cuando la mente no está ocupada en quehaceres cotidianos, permite pues la reflexión profunda, sincera. De modo pues que yo empecé primero escribiendo cuentos cuando estaba estudiando mi bachillerato. Después escribí poemas y después ya adulto escribí cuentos y ahora la novela. La poesía está en todas partes. En los cuentos hay poesía, en la novela hay poesía, en la narrativa en general hay poesía. Incluso en el ensayo. El ensayo es un híbrido que tiene, digamos, la rigurosidad de la ciencia. Hay que demostrar, hay que argumentar, pero tiene la belleza, el arte de la expresión literaria. Entonces no hay como unos límites, algo que diga esa sociedad de fronteras. Aquí empieza la poesía, acá empieza la narrativa. No hay fronteras. Tanto la una está en la otra como la otra en la una. Entonces, de esa manera pienso yo, ¿no?, que llegué de la poesía a la novela. Y ya para terminar, en nombre de toda la comunidad educativa Liceo Integral Conquistadores, le queremos dar las gracias por permitirnos esta entrevista y acompañarnos en esta celebración del Día del Idioma. Pero eso sí, no podríamos despedirnos sin antes decirle que los niños desean escucharlo declamar
una de sus poesías. Adelante, maestro. Bueno, para despedirnos de toda la comunidad educativa del Liceo Integral Conquistadores, un abrazo y la lectura de uno de mis poemas. Para los niños, de modo especial, la casa de mis padres. Aún busco la casa que de mis padres heredé allá en la infancia. Hay una barca triste y lejana en el muelle del pasado, invitándome a regresar. Los dioses del destierro en otra parte no me dejan vivir. Aún busco la casa que de mis padres heredé allá en la infancia. Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes.